MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pues es un negro panorama, Pedro, ahora sí que por donde lo veamos hay que tratar de ser optimistas, lo sé, pero ahora pues comenzaron los paros. Son 5 ensambladoras de automóviles que de por sí ya estábamos mal. 5 ensambladoras de automóviles que de plano dicen suspensión temporal de actividades. En algunos casos habrá afectaciones de empleo, en otros, bueno, pues habrá obviamente disminuciones de ingresos. Cuéntanos, Pedro, qué gusto escucharte. Luis, muy buenos días. Te saludo con gusto, lo mismo que a quienes los escuchan. Fíjate que finalmente ya empiezan a trasladarse los efectos de esta pandemia a la actividad de sectores cruciales para la economía. Es el caso de la industria automotriz. ¿Por qué es importante la industria automotriz en México? Bueno, pues lo es, Luis Auditorio, porque en 8 estados de la República operan las 31 plantas armadoras, lo mismo de automóviles que de camiones, que se ensamblan aquí para la exportación fundamentalmente y en menor medida para el mercado interno. México tiene además en 24 entidades federativas a empresas que se dedican a la producción de autopartes para las ensambladoras del país. La industria automotriz, considerándola desde las empresas que ensamblan hasta las fabricantes de autopartes, tienen un impacto en conjunto sobre 157 actividades de la economía mexicana, 84 especialidades del sector manufacturero y 73 especialidades relacionadas con el comercio y los servicios. Así que estamos hablando de un sector que, por cierto, la industria automotriz en el último cuarto de siglo y en lo que a la historia de nuestro país se refiere, logró mantener un ritmo de crecimiento equivalente al doble del ritmo de avance de la economía mexicana y se consolidó como el más importante generador de divisas a través de la exportación de productos al resto del mundo, particularmente hacia el mercado de Estados Unidos. Así que los anuncios que han hecho Honda, Audi, Toyota, Ford y Fiat Chrysler en el sentido de suspender temporalmente sus actividades, algunas por 2 días, otras hasta por 2 semanas, en virtud de tener problemas de suministro de autopartes para mantener sus cadenas de ensamble en operación o debido a la necesaria limpieza de instalaciones para proteger a sus trabajadores o frente a la caída en los pedidos procedentes del mercado de Estados Unidos o frente a la esperada y natural caída en las ventas en el mercado nacional, pues lo que esto significa, Luis Auditorio, es que el sector más dinámico de la economía mexicana empieza a dar los primeros síntomas de un problema que paulatinamente se va a extender al resto de la actividad económica nacional y que hoy empieza con paros y, como bien lo ha señalado Luis, en no pocos casos va a llegar incluso hasta los recortes de personal. Mal pinta el panorama para la economía mexicana cuando aún no hemos terminado ni siquiera el primer trimestre del año. Tú recordarás, Luis, que decíamos que aún no llegábamos a las primeras 6 semanas de este 2020, mediados de febrero, cuando ya había firmas de consultoría que estaban pensando que la economía mexicana se aproximaría más al 0% de crecimiento económico que a un avance siquiera del 1% como lo pronosticaban la mayor parte de los analistas en el país. Hoy ya el tema cambió y hoy las firmas de consultoría están pensando en qué tan profunda va a ser la caída de la economía mexicana. Ya hay quienes la ubican en el 4%. Tú dabas cuenta hace unos minutos de lo que se espera para el caso de la economía alemana, una caída que oscilará que puede ser de hasta el 9%, si mal no recuerdo, y eso se ocurre en la Unión Europea, que con la locomotora justamente de esa región, estaría al mismo tiempo acompañada por una recesión en el caso de la economía de Estados Unidos y, por supuesto, problemas serios, muy serios para la economía mexicana que hoy empiezan a manifestarse en el sector automotriz, Luis. En el sector automotriz y vendrán definitivamente pues en los otros, ¿no, Pedro? O sea, el sector automotriz es un pulso de la economía, pero no quiero ni pensar, vamos a verlo muy pronto seguramente, cómo le va a afectar, por ejemplo, al sector construcción. Esto se para. Sí, y agrégale, Luis, por ejemplo, también a la industria de la hotelería. Un par de amigos me comentaban ayer precisamente que conversaba con ellos
que en el caso de cada una de las empresas en las que ellos trabajan, van a enviar las próximas 2 semanas al 90% de sus trabajadores de vacaciones sin goce de sueldo, para evitar los recortes de personal. Pero vistas cómo están las cosas de aquí adelante, Luis, yo no creo que la industria hotelera, ni la industria de restaurantes, ni la industria de la construcción, a menos que lancen en México un realmente ambicioso programa de infraestructura, no veo cómo la puedan librar en este año. De verdad, el panorama es francamente desolador. Hay que decirlo, por lo que esto significa para que en los hogares y a título personal asumamos estrategias de control de ingreso-gasto, sí, y al mismo tiempo para ocuparnos de atender lo esencial en el núcleo familiar y de cuidar una y mil veces más, lo tendremos que decir, Luis, el trabajo. Cuide mucho su lana, cuide mucho su ingreso y empecemos a hacer ahí algunos planes de una crisis. Hay muchos a los que no nos había tocado una crisis de este tamaño que parece pues va a ser un parteaguas y sin precedentes. Hay quien la sigue comparando con 2008. Yo creo que esto va a estar mucho más fuerte que lo que pasó con la crisis de subprime en 2008, que reventó las bolsas y que terminó ahí con ayudas gubernamentales. Yo creo que esto va a estar un poquito peor. Por supuesto que sí, Luis. Fíjate que qué bueno que lo comentas, porque en el 2008 lo que tronó fue el sector inmobiliario y la banca de buena parte del mundo desarrollado se vio en muy serios problemas que arrastró a algunas empresas. Ahora estamos hablando de que no se está despegando la crisis sobre uno o unos sectores, sino sobre economías enteras, en Europa, en América, en Asia. La verdad es que el impacto del coronavirus ha sido monumental y lo seguirá siendo, para convertirse sin lugar a dudas en el cisne negro de la economía mundial en el 2020, y sus efectos seguramente se van a sentir incluso hasta en el 2021, Luis. Gracias, Pedro. Seguimos en comunicación, te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en Twitter en @PTelloVillagrán. Feliz jueves para todos.